El embajador David Caín se paró en el mirador del transporte diplomático Aurora, observando las agujas cristalinas del Lirlet Prime se hicieron más grandes a medida que se acercaban a la masa terrestre primaria del planeta. 3 meses de preparación habían llevado a este momento, el primer contacto diplomático formal de la humanidad con la lírica. Imperio, una de las civilizaciones más poderosas y misteriosas del espacio conocido. Arquitectura impresionante, comentó la doctora For Sara Martínez, especialista cenicultural de la misión, uniéndose a David. En la ventana de observación. Esas formaciones cristalinas parecen crecer en lugar de construirse. David asintió, estudiando las delicadas torres que parecen capturar y reflejar la dorada luz del sol del sistema en patrones. Eso cambió con la rotación del planeta. El informe de inteligencia sugirió que su tecnología integra productos orgánicos y componentes minerales. Todo lo que hemos aprendido sobre la cultura lírica enfatiza la armonía entre sistemas naturales y artificiales. El complejo palaciego que le sirvió de el destino era visible incluso desde la órbita. Una estructura en expansión que parecía estar tallada en un solo cristal macizo. Sus facetas de las superficies de la creación del arco iris patrones que hizo parecer casi viva. David había pasado años de preparación para el primer contacto con los escenarios. Pero nunca había encontrado una civilización cuya la arquitectura desafió humanos supuestos acerca de la relación entre tecnología y naturaleza. Capitán. Hang Informes será de acoplamiento en aproximadamente 30 minutos, anunció el teniente Foster de la comunicación. Estación. Liralian autoridades han confirmado ceremoniales y protocolos asignados escolta de buques de la guía que nos. La plataforma de desembarco diplomático. David se enderezó su uniforme diplomático formal y revisó sus notas una última vez. Tiempo. El Imperio Lírico controlaba 17 sistemas estelares y mantenía una estricta neutralidad. En la mayoría de los conflictos galácticos, lo que los convierte en valiosos aliados potenciales para la presencia en expansión de la humanidad en el borde exterior. Territorios. Pero su sociedad era rígidamente jerárquica, gobernada por un antiguo monarquía que remontó su linaje miles de años atrás. Recuerde, el doctor Martínez dijo en voz baja, su telepatía. Las habilidades hacen imposible el engaño. Afortunadamente, los objetivos de nuestra misión se alinearon perfectamente con sus intereses declarados en la coexistencia pacífica. El proceso de aterrizaje fue diferente a todo. David había experimentado. En lugar de abrazaderas de acoplamiento mecánicas, el Aurora fue guiado hacia una lente cristalina. Nacimiento que pareció crecer alrededor de su nave, creando una conexión perfecta entre la tecnología humana y la luroleyana. Bioarquitectura. Cuando la esclusa de aire se abrió, David sintió una vibración sutil en el revestimiento de la plataforma. Eso sugería que el edificio de su anfitrión estaba de alguna manera vivo. El comité de recepción los espera. Fue dirigido por una figura alta y elegante, cuyas orejas puntiagudas y piel luminiscente lo identificaron inmediatamente como lurletiano. Nobleza. Vestía túnicas que parecían estar tejidas a partir de la luz de las estrellas capturadas, y su porte transmitía el tipo de antiguo. Dignidad que provenía de representar una civilización más antigua que la historia registrada humana. Embajador Caín, la figura. Dicho con acento pero con un estándar perfecto, su voz tenía matices musicales que David reconoció del idioma. Grabaciones de preparación. Soy el canciller Thaddeus Beltar, asesor de Su Majestad la Reina Sarapina. Bienvenido a Lurlet Prime. David hizo la reverencia formal que sus informes culturales habían indicado que era apropiada. Por dirigirse a los funcionarios del Luraleyan. Canciller, gracias por recibir nuestro delegación. Nos sentimos honrados por esta oportunidad de establecer relaciones formales entre nuestros pueblos. El honor es mutuo, respondió el canciller Beltar con lo que parecía ser calidez genuina. Su Majestad está ansiosa por comenzar discusiones sobre la cooperación entre nuestras civilizaciones. Mientras se movían por los pasillos del palacio, David quedó impresionado por la integración perfecta de la belleza natural y la funcionalidad tecnológica. Paredes que parecían ser de cristal puro. Proporcionó iluminación y pantallas de datos mientras Living Viñes transportaba lo que parecían comunicaciones de fibra óptica. En toda la estructura. El efecto general fue estar dentro de una joya viviente que resultó ser también el asiento del gobierno interestelar. La sala del trono está preparada para presentaciones formales, canciller Beltar. Explicado mientras se acercaban a puertas macizas que parecen estar talladas en piezas individuales de piedra translúcida. Su Majestad recibirá sus credenciales y describirá los temas que desea abordar durante las negociaciones.
Pero a medida que se acercaban a la cámara ceremonial, David notó una pequeña figura mirando alrededor de un pilar decorativo. Un niño de quizás 6 años con los rasgos distintivos del linaje real lírico, pero una expresión de pura curiosidad que trascendió las barreras de las especies. Cuando sus ojos se encontraron, el niño se agachó detrás del pilar, pero David vislumbró una inteligencia brillante y apenas contuvo la emoción. Canciller, dijo David con cuidado, suelen estar presentes los niños durante los procedimientos diplomáticos. Chancellor siguió la mirada de David y suspiró con lo que sonó a exasperación afectuosa. Esa sería la princesa Lyra. Ella ha desarrollado un gran interés en la llegada de su delegación, a pesar de lo mejor que hemos hecho. Esfuerzos para mantener un protocolo adecuado. David se encontró sonriendo a pesar de las circunstancias formales. Princesa, no sabía que la reina Sarapina tenía niños. El heredero real, confirmó el canciller, con un tono cada vez más agudo. Serio. Su existencia no es ampliamente publicitada por razones de seguridad. El princés siente curiosidad por especies más allá de la nuestra. Como convocados por su conversación, el niño reapareció, esta vez aventurándose más cerca del grupo diplomático. David pudo ver que ella poseía la misma belleza etérea que su gente, pero con una cualidad adicional de maravilla juvenil que la hacía parecer casi para brillar con luz interior. Su Alteza, Canciller Beltar, dijo amablemente, pero con firmeza, los embajadores tienen asuntos importantes con tu madre. Quizás podrías observar la ceremonia de la galería familiar. La princesa Lyra miró directamente a David con ojos que parecían mucho mayores y más inteligentes de lo que su aparente edad debería habérselo permitido. Ella habló algo en litián rápido que David es universal. Traductor traducido como una pregunta sobre si los humanos realmente provenían de un mundo cubierto de agua. Algo de eso, David. Respondió automáticamente, luego se dio cuenta de que acababa de entablar un contacto diplomático no autorizado con el heredero de la letra. Trono. La expresión del canciller Beltar se debatió entre la preocupación diplomática y lo obvio. El afecto de la princesa. Su Alteza, el embajador de Caín, tiene muchos temas importantes a discutir con su madre. Tal vez sus preguntas acerca de los seres humanos puede esperar hasta después de los procedimientos formales. La mujer alienígena se rió cuando hablé su idioma y me hizo una oferta que se suponía que no debía estar aquí. El gobierno dejó eso muy claro cuando me escoltaron fuera de las instalaciones hace 6 semanas después de mi último intento de estrellarme. Una reunión de primer contacto con el Dr. Cabai, uno de los oficiales, tuvo. Dijo mirándome por encima de sus gafas de sol, como si fuera una mosca particularmente irritante. Si intenta eludir la seguridad nuevamente, nos aseguraremos de que pase el resto de este momento histórico en un lugar muy pequeño. Habitación muy insonorizada. La broma era sobre ellos. Ya vivía en una habitación muy pequeña. Específicamente mi departamento que gracias a mi reciente desempleo contenía precisamente 2 cosas, un número alarmante de tazas de ramen vacías y una pared cubierta de notas lingüísticas sobre el idioma Sari, la primera tierra oficial de Sari. Prueba de que no estábamos solos en el universo bioluminiscente alto y elegante. Seres con ojos que brillaban como galaxias, voces que tarareaban con frecuencias estratificadas, su lenguaje se había quedado perplejo. Cada modelo de IA, cada criptógrafo, cada lingüista xenófobo capacitado con un elegante título gubernamental, excepto yo, no lo había hecho. Nadie lo había descifrado por completo, pero yo había encontrado los patrones, el ritmo, el extraña simetría casi matemática que me dijo que esto no era solo lenguaje. Era música y si había algo en lo que era bueno era captar él. Sonidos que hacían que la gente actuara tan en contra de todo sentido común y órdenes directas que encontré el camino de regreso a las instalaciones. Técnicamente hablando, tenía una invitación o al menos una tarjeta de identificación antigua que podría. O puede que no haya hecho Photoshop para parecer más oficial, pero bueno, el verdadero crimen fue que no me dejaron entrar. Comience con ahora de pie en medio del gran salón, si pudiera llamar grandioso a un hangar de aviones reutilizado que tomé. En la escena, oficiales militares, diplomáticos, científicos, todos flotando alrededor de la principal. Escenario como acompañante de baile nervioso. En el centro de todo estaba la delegación Sari, su bioluminiscente piel cambiando en ondas de color sus expresiones ilegibles, y luego estaba ella era alta incluso para un Sari. Con una suave piel de obsidiana ensartada con venas de índigo brillante, sus ojos, imposiblemente grande, parpadeó con tonos cambiantes mientras observaba a los humanos tanteando. Frente a ella, a diferencia de los demás que se abrazaban con majestuosidad casi estoagrase, parecía divertida como si estuviera
Ver a una especie de ave particularmente torpe intentar su primer vuelo, lo cual, para ser justos, no estaba lejos de la verdad. El general se aclaró la garganta y comenzó otro intento de comunicación. Somos humanos, dijo, enunciando cada palabra como si estuviera hablando con un corazón oyente. Abuelo, venimos en paz. El Sari. Delegación inclinó la cabeza al unísono, inquietante, sin respuesta. Bueno, murmuré en voz baja. Eso fue doloroso, no fueron solo las palabras, fue el hecho de que el dispositivo traductor conectado al el micrófono escupió un desorden estático confuso. No es de extrañar que no respondieran, sonábamos como un roto sintetizador tratando de hacer impresiones de ballenas. Di un paso adelante, doctor Kalewa. Una voz se quebró. Detrás de mí me giré para ver al agente Morales, uno de los principales funcionarios del gobierno, su expresión encerrada en algún lugar entre irritación e intención homicida. Lo juro por todos los dioses del universo, si solo confía en mí. No esperé permiso, sino que subí al escenario directamente frente a la mujer Sari e ignorando los jadeos de todos detrás de mí. Respiré hondo y luego, cuidadosamente, deliberadamente, dije que no era una oración, no es realmente más como una melodía cuidadosamente construida, un conjunto de tonos resonantes que seguían los patrones que había pasado meses analizando. Un saludo si lo había hecho bien o posiblemente un insulto si lo hubiera hecho mal. Por un momento la habitación contuvo la respiración. La mujer Sari parpadeó con su garganta brillante palpitando y luego no se rió. Solo una risa melódica con cuerpo rico y extraño como el sonido. Sonido de vientos chocando en una tormenta. Me congelé. Esa no fue la reacción que tuve. Esperaba el caos del resto de la sala. Los diplomáticos parecían horrorizados. Los generales parecía que estaban debatiendo si atacarme o dispararme. Alguien por la espalda realmente dejó caer su café y yo no tenía idea de lo que acababa de suceder. Entonces lo hizo la mujer Sari. Algo aún más extraño, ella sonrió, o al menos pensé que era una sonrisa. Era difícil saberlo con una especie que no tenía labios visibles inclinándose hacia adelante. Voz tarareando con matices en capas, ella susurró algo a cambio. El dispositivo traductor finalmente se puso al día. Escupiste una sola frase, humano, diviérteme, tengo un propuesta. Bueno, eso no podría ser bueno. Las palabras flotaban en el aire como un no reclamado. Remate. Parpadeé ante la mujer Sari, Kira L., como más tarde aprendería, y traté de no entrar en pánico o desmayarse, o lo peor de todo, decir algo profundamente estúpido. Tienes una propuesta que repetí. Demorando por tiempo, eso es un gran amor, una buena propuesta, pero solo por claridad, hazlo. ¿Quieres decir que en el sentido comercial o en el sentido letún casarnos y unir a nuestra especie? Porque escucha, estoy halagado, pero ella se rió de nuevo fuerte musical. Estaba empezando a sospechar que fue algo bueno o realmente malo detrás de mí, que los humanos estaban teniendo un colapso colectivo. La mandíbula del general se había tensado hasta el punto en que estaba bastante seguro de que sus MERS se estaban convirtiendo en diamantes. Agente Morales parecía que estaba calculando que tan rápido podría arrojarme a un banquirael sin marcar. Los ignoró a todos. Inclinó la cabeza y las venas brillantes de su piel cambiaron a un violeta intenso. Diversión si mis observaciones anteriores eran correctas, no matrimonio, ella le dijo. Voz reverberando en tonos en capas, aunque con el tiempo sospecho que harías una excelente consorte. Mi cerebro hizo un reinicio completo. Espero que más risa era ella. Disfrutando de esto que honestamente hizo que uno de nosotros hablara nuestro idioma. Kirael continuó acercándose. Más que eso, me hiciste reír. Eso no es insignificante. Me arriesgué a echar un vistazo a la otra Sari, que estaban mirando con tranquilidad. Intensidad sus ojos luminosos, rastreando la conversación como si fuera lo más interesante que habían presenciado en siglos. Que, dado lo dolorosamente aburrida que había sido la diplomacia humana hasta ahora, fue probablemente cierto. Kirael se inclinó en su voz, cayendo a algo justo por encima de un susurro. Deseo ofrecerte un lugar entre nosotros, viajar a nuestro mundo, ver qué yace más allá de esta frágil esfera azul que llamas hogar. La miré fijamente, luego a los funcionarios reunidos detrás de mí y luego de regreso. Lyra en lugar de la princesa Lyra. Antes de que David pudiera responder, el sonido de unos pasos que se acercaban hicieron que ambos se dieran la vuelta. El canciller Beltar apareció alrededor de la formación cristalina, su expresión a mezcla de exasperación y preocupación. Su Alteza, dijo suavemente, pero firmemente, tus tutores te están buscando. Y el embajador Caín tiene importantes preparativos que hacer para el día de mañana. Negociaciones. La princesa Lyra parecía decepcionada, pero no discutió con la canciller. Dirección. ¿Te volveré a ver?, le preguntó a David mientras se preparaba para irse. David miró al canciller Beltar, quien asintió casi imperceptiblemente.
Estoy seguro de que nuestros caminos se cruzarán durante mí. Quédese aquí, Alteza. Mientras la princesa Lira era escoltada por el personal del palacio, el canciller Beltar se quedó atrás para hablar con David en privado. Embajador, dijo cuidadosamente, debería. Mencione que el interés de la princesa Lira en su delegación es inusual. Por lo general, es bastante tímida. Extraños, particularmente extranjeros. David consideró las palabras del canciller. Sentir que había algo más en la declaración que una simple observación. Ella parece notablemente inteligente y curiosa para su edad. De hecho, el canciller Beltar estuvo de acuerdo. Quizás demasiado a veces. Su Alteza ha estado haciendo preguntas sobre la humanidad desde que su llegada fue anunciado. Estudió las bases de datos culturales de sus especies e insistió en aprender el lenguaje estándar básico. Esa es una dedicación impresionante, dijo David, aunque comenzaba a preguntarse por qué una joven princesa mostraría tal interés específico en la humanidad. Hay algo más que debe saber, continuó Chancellor, su tono está creciendo. Más serio. Las habilidades telepáticas de la princesa Lira son inusualmente fuertes para su edad. La mayoría de los niños líricos no desarrollan capacidades mentales significativas hasta la adolescencia, pero ella ha sido demostrando sensibilidad empática avanzada desde muy pequeña. David sintió un escalofrío de comprensión. ¿Está sugiriendo que ella ha estado leyendo mis pensamientos? No exactamente, canciller. Respondió. Pero ella puede estar sintiendo resonancias emocionales que explican su apego a ti. Tu presencia aparece para proporcionarle una especie de paz mental que no experimenta con la mayoría de la gente. Mientras David volvía a en los círculos diplomáticos, se encontró pensando en la obvia inteligencia de la princesa Lira y en ella igualmente obvia soledad. Había algo en el niño que despertaba instintos protectores que él no había despertado. Sabía que poseía, y su franca admisión sobre su aislamiento lo había afectado más profundamente de lo que le importaba admitir. Lo que aún no entendía era que sus propias respuestas emocionales a los jóvenes princesas estaban creando exactamente el tipo de resonancia empática que el canciller Beltar había descrito. Una conexión que era lo suficientemente inusual como para atraer la atención en todo el palacio y potencialmente lo suficientemente complejo como para influir en él. Negociaciones diplomáticas en formas que ninguna de las partes había anticipado. Durante los días siguientes, como formal, las negociaciones se desarrollaron sin problemas en las cámaras diplomáticas del palacio. David se encontró desarrollando un inesperado rutina. Cada mañana, realizaba negocios oficiales con la reina Sarapina y sus asesores, trabajando los complejos detalles de los acuerdos comerciales y las disposiciones de defensa mutua. Pero durante los descansos y las horas nocturnas, de alguna manera siempre parecía encontrarse con la princesa Lira en varias partes del mundo. Complejo palaciego. Estas reuniones no fueron del todo accidentales. La princesa había memorizado claramente el horario de David y se había posicionado estratégicamente en lugares donde sus caminos se cruzarían naturalmente. Los jardines de cristal donde daba sus paseos nocturnos. Las plataformas de observación, donde estudió la arquitectura alienígena. Incluso la biblioteca diplomática donde investigó la cultura luraletiana. Protocolos. Embajador Caín. La princesa Lira llamó desde detrás de un cristal floreciente. Formación mientras David exploraba las secciones botánicas del palacio. Tengo algo que mostrarte. David miró a su alrededor para asegurarse de que el personal de seguridad no los estuviera observando, luego se acercó al escondite del niño. ¿Qué ha descubierto, Alteza? La princesa Lira emergió llevando lo que parecía ser un pequeño cristal. Escultura, su superficie facetada pulsando con una suave luz interna. Hice esto en mis lecciones de arte. Se supone que es tu tierra. David aceptó la escultura con reverencia apropiada, estudiando la delicada artesanía que de alguna manera había capturado los colores azul verdosos que descrito durante sus conversaciones anteriores. Esto es hermoso, Alteza. Tú eres muy talentoso. La maestra ayudó con las partes técnicas, admitió la princesa Lira, acercándose para señalar detalles específicos. Pero recordé todo lo que me dijiste sobre los océanos y el continentes y el hielo en la parte superior e inferior. David quedó impresionado por la precisión de su representación, especialmente considerando que nunca había visto imágenes de la Tierra. ¿Cómo supiste incluir el polar? Casquetes de hielo. Dijiste que el agua se congelaba cuando hacía suficiente frío, princesa Lira. Explicó el asunto de hecho.
Y dijiste que la parte superior e inferior de tu mundo no recibía tanto calor de tu estrella, así que debería haber hielo allí. El razonamiento lógico impresionó a David tanto como la habilidad artística. Tienes un mente extraordinaria, Alteza. La expresión de la princesa Lyra se volvió más seria. La madre dice, pensar con claridad es importante para una futura reina. Pero a veces pienso demasiado y hace. Me dolía la cabeza. David se arrodilló a su nivel, preocupado por la admisión. ¿Qué tipo de daño? Es difícil de explicar, dijo la princesa Lyra. Su pequeña cara, arrugando con concentración. Es como escuchar demasiadas voces hablando al mismo tiempo, excepto que son, sin usar palabras, solo sentimientos, pensamientos y preocupaciones de todos los que me rodean. David sintió un destello de comprensión. El canciller había mencionado las habilidades telepáticas inusualmente fuertes de la princesa. Pero no había comprendido completamente lo que eso significaba para un niño pequeño que intentaba navegar por la vida cotidiana en un palacio ocupado. ¿Sucede todo el tiempo? David preguntó amablemente. La mayor parte del tiempo, princesa Lyra. Admitido. Excepto cuando estoy contigo. Cuando estás aquí, todo se calla ahí. Pacífico en mi cabeza. La revelación explicó mucho sobre el apego obvio del niño hacia él, pero también creó un nuevo conjunto de preocupaciones. Si su presencia estaba proporcionando alivio telepático a la princesa, había implicaciones que él necesitaba entender mejor. Alteza, dijo David con cuidado. ¿Le has contado a tu madre sobre estos silenciosos momentos en los que hablamos? La princesa Lyra negó con la cabeza. Madre tiene tantos cosas importantes de las que preocuparse. No quería molestarla con algo que me hiciera feliz. Antes de que David pudiera responder, fueron interrumpidos por el acercamiento de la propia reina Sarapina, acompañada de un pequeño séquito de asesores. La expresión de la reina era ilegible mientras contemplaba la escena de su hija, compartiendo una conversación privada con el embajador humano. Lyra, dijo la reina Sarapina amablemente, pero firmemente, ¿qué hemos discutido sobre interrumpir el tiempo personal del embajador Caín? La princesa Lyra miró de inmediato. Contento. Lo siento, madre. Solo le estaba mostrando la escultura de tierra que hice. Los ojos de la reina Sarapina se movieron hacia la obra de arte de cristal que aún estaba en las manos de David y su expresión se suavizó ligeramente. Es un trabajo encantador, cariño. Estoy seguro de que el embajador Caín aprecia el gesto. En realidad, Su Majestad, dijo David, levantándose para dirigirse directamente a la reina. Esperaba hablar contigo sobre Princesa Lyra. Ella mencionó haber experimentado cierta incomodidad relacionada con el desarrollo de sus habilidades telepáticas. La atención de la reina Sarapina se agudizó de inmediato. ¿Qué tipo de incomodidad? David miró a la princesa Lyra, quien asintió alentadora. Ella lo describe como escuchar demasiados voces mentales a la vez. Aparentemente, mi presencia proporciona cierto alivio de la entrada abrumadora. Los asesores de la reina intercambiaron miradas significativas mientras la reina Sarapina estudió tanto a David como a su hija con creciente interés. Lyra, ¿esto es cierto? Cuando el embajador Caín está aquí, el ruido en mi cabeza desaparece. Princesa. Lyra confirmó. Es como estar en una habitación tranquila en lugar de en un mercado abarrotado. La reina Sarapina permaneció callada durante un largo momento, procesando claramente esta información y sus implicaciones. Embajador Caín, ¿estaría dispuesto a acompañarnos al Centro de Investigación Telepática del Palacio? Creo que los especialistas estarían muy interesados en comprender este fenómeno. La siguiente hora resultó ser una de las más fascinante de la carrera diplomática de David. La investigación telepática lírica. La instalación no se parecía a nada en la ciencia humana. Una combinación de tecnología avanzada y especialistas empáticos capacitados que podían medir y analizar fenómenos psíquicos con notable precisión. La mayoría de los humanos proporcionar cierto grado de interferencia telepática, explicó la doctora Forbel Anise, la investigadora principal, mientras monitoreó la actividad mental de la princesa Lyra durante la presencia de David. Los patrones neuronales de su especie resisten naturalmente intrusión psíquica. Pero las barreras mentales del embajador Caín son inusualmente fuertes y estable. La reina Sarapina observó las pantallas de diagnóstico con evidente fascinación. Lo suficientemente fuerte como para proporcionar un alivio significativo de la sobrecarga sensorial de Lyra. Más que eso,
respondió el doctor Belice, ajustando sus instrumentos para capturar lecturas más detalladas. Su presencia mental parece crear un campo de amortiguación psíquica que filtra la entrada telepática no deseada y al mismo tiempo permite que la princesa Lyra la use. Habilidades normalmente. David se encontró en la posición única de ser una curiosidad diplomática, así como un socio negociador. ¿Es este fenómeno útil o problemático para el desarrollo de la princesa Lyra? Potencialmente muy útil, respondió el doctor Belice. Los telépatas jóvenes a menudo luchan con manejo sensorial durante sus años de desarrollo. Tener acceso a un campo de amortiguación natural podría ayudar. La princesa Lyra aprende a controlar sus habilidades sin sentirse abrumada por ellas. La reina Sarafina miró a David con una expresión que combinaba la gratitud con algo más complejo. Embajador Caín, parece que la presencia aquí tiene propósitos más allá de la diplomacia formal. Cuando salieron del centro de investigación, la princesa Lyra caminó entre David y su madre, claramente complacida de que sus experiencias fueran tomadas en serio por los adultos a su alrededor. ¿Esto significa que el embajador de Caín me puede ayudar la práctica de mis enseñanzas? Ella preguntó. Esperemos que. El maestro dice que tengo que aprender mejor disciplina mental, pero es difícil cuando todo es tan ruidoso. La reina Sarapina miró a David, su expresión pensativo. Tal vez podemos organizar para el embajador de Caín para ayudar con la capacitación telepática como parte de nuestro programas de intercambio cultural. David se dio cuenta de que su misión diplomática se estaba convirtiendo en algo lejano, más personal y complejo que las negociaciones convencionales de tratados. Él fue a involucrarse en él. Educación y desarrollo del heredero al trono lírico, creando conexiones que influirían tanto en su responsabilidades profesionales y sus sentimientos personales de una manera que apenas comenzaba a comprender. Me gustaría ser honrado de ayudar en todo lo que pueda, Su Majestad, respondió David, mirando hacia abajo a la expresión esperanzada de la princesa Lyra y sintiendo que algo cálido y protector se asienta en su pecho. De lo que aún no se daba cuenta era de que la reina Sarapina comenzaba a verlo no solo como un socio diplomático, sino como alguien que podría proporcionar a la familia estabilidad que tanto ella como su hija habían estado perdiendo durante años. 3 semanas después de la misión diplomática, las ceremonias formales del tratado estaban programadas para concluir con una gran celebración en el trono principal del palacio. Habitación. Representantes de gobiernos humanos y líricos se habían reunido para presenciar la firma de acuerdos que establecerían relaciones diplomáticas formales entre sus civilizaciones por primera vez en la historia. David se paró con la delegación humana en su área designada, vistiendo su atuendo diplomático más formal y sintiendo la peso de la significación histórica. Al otro lado de la vasta cámara cristalina, la reina Sarapina se sentó en su trono, respirando con túnicas ceremoniales que parecían capturar y reflejar cada rayo de luz en la habitación. El ensamblado. La nobleza lurletiana creó un mar de figuras elegantes cuya piel luminiscente proporcionaba un brillo suave y etéreo. Por toda la cámara. Damas, caballeros y seres honrados, el canciller anunció en ambos estándares. Ilurilian, nos reunimos hoy para formalizar los lazos de amistad y cooperación entre la humanidad y el Imperio Lírico. La ceremonia se llevó a cabo con toda la pompa y dignidad apropiadas para un momento tan trascendental. Ocasión. Se leyeron declaraciones formales, se firmaron documentos de tratados con elaboradas florituras y ambas partes intercambiaron regalos que simbolizaban su compromiso mutuo con la coexistencia pacífica. David había sido honrado específicamente por su papel en facilitar las negociaciones con la reina Sarapina, reconociendo públicamente su habilidad diplomática y sensibilidad cultural, mientras ella le regalaba un cristal medallón que representaba su condición de amigo oficial de la corona lírica. David se sintió orgulloso de lo que tenían logrado juntos. Pero a lo largo de los procedimientos formales, se encontró ocasionalmente mirando hacia la galería familiar donde la princesa Lyra se sentó con sus tutores y guardianes. El niño había sido inusualmente sometido durante los últimos días, entendiendo claramente que la ceremonia. La conclusión marcaría el final de la presencia oficial de David en el palacio. Los tratados que firmamos hoy, reina Sarapina declaró a los dignatarios reunidos, representan más que acuerdos políticos. Celebran la posibilidad de entendimiento y amistad entre pueblos que alguna vez fueron extraños para cada uno. Mientras hablaba, David notó que la princesa Lyra cambiaba inquieta en su interior. Asiento. Su rostro joven mostraba signos de la angustia emocional que le había sido familiar durante sus semanas.
Su sensibilidad telepática hacía que las ceremonias formales fueran particularmente desafiantes, ya que las emociones concentradas. Cientos de seres crearon una abrumadora aportación psíquica. El momento culminante llegó como reina. Sarapina se levantó de su trono para pronunciar los comentarios finales de la ceremonia. Hoy marca el comienzo de un nuevo capítulo en las relaciones galácticas construidas sobre la base del respeto mutuo y compromiso compartido con la paz. Pero sus palabras fueron interrumpidas repentinamente por una conmoción en la galería familiar. La princesa Lyra se había liberado de sus guardianes y corría por los escalones hacia el piso principal del trono. Habitación. Su pequeña forma claramente visible para todos los seres en la vasta cámara. Llamó la reina Sarapina, vacilando su compostura cuando su hija ignoró todo protocolo y corrió hacia él. Zona diplomática. David observó asombrado cómo la princesa Lyra esquivaba el palacio. Guardias y corrió directamente hacia él, su rostro brillaba de alegría desesperada. Los dignatarios reunidos observaron atónitos en silencio cómo la heredera del trono lírico se arrojaba a los brazos de David, envolviendo sus pequeños brazos alrededor de su cintura y mirándolo con inconfundible amor. «Papá», gritó con un estándar claro, su voz resonando a través de la cámara cristalina y llegando a todos los rincones del vasto espacio. «Papá, no me dejes». La reacción fue inmediata y profunda. Los cortesanos reunidos se quedaron sin aliento en estado de shock. La delegación humana miró confundida, y la mano de la reina Sarapina voló para cubrirse su boca mientras se daba cuenta de las implicaciones de lo que acababa de suceder. El mismo David se quedó congelado, sosteniendo niña, que acababa de reclamarlo públicamente como su padre, frente a cientos de testigos de ambas especies. El silencio que siguió pareció extenderse por la eternidad. David podía sentir el peso de cada mirada en el trono. Habitación, entendiendo que la declaración de la princesa Lyra había creado una crisis diplomática que potencialmente podría eclipsar todos sus acuerdos cuidadosamente negociados. Pero mientras miraba al pequeño princesa aferrándose a él con tan obvia necesidad y afecto, David se dio cuenta de que su respuesta en este momento definiría no solo el resto de su misión diplomática, sino la trayectoria de toda su vida. Lenta, cuidadosamente, David se arrodilló al nivel de la princesa Lyra, acercándose a la altura de sus ojos mientras mantenía contacto suave con sus hombros. «Lyra», dijo en voz baja, llevando su voz claramente, en el silencio absoluto de la sala del trono, «me preocupo mucho por ti. Pero llamar papá a alguien es algo muy especial e importante». «Princesa». Los ojos de Lyra se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Sé que es importante. Por eso lo dije. Haces que el ruido en mi cabeza se detenga. Enséñame sobre otros mundos. Escucha cuando hablo. ¿Te importa si estoy triste o feliz?» Ella hizo una pausa, luego agregó con la devastadora honestidad de que only children. «Poser. Eso es lo que hacen los papás, ¿no?» David sintió que su corazón se le encogía. Palabras, entendiendo que este niño había articulado algo que había tenido miedo de reconocer, incluso a sí mismo. Encima, en las últimas semanas, sus sentimientos hacia la princesa Lyra habían evolucionado mucho más allá de la cortesía diplomática o profesional. Interés. Él realmente había llegado a amarla, a preocuparse por su felicidad, a sentir protectora de su futuro. «Sí», dijo en voz baja, consciente de que sus palabras estaban siendo escuchado por todos en la cámara. «Eso es lo que hacen los papás». Reina Sarapina Rose. Desde su trono, bajando los escalones con dignidad a pesar de la naturaleza sin precedentes de la situación. Cuando los alcanzó, se arrodilló junto a David y su hija, creando un cuadro familiar íntimo en medio de la gran ceremonia. Lyra Queen Sarapina dijo gentilmente, «¿Entiendes lo que acabas de hacer?» Declarado. En nuestra cultura, reclamar a alguien como familia frente a testigos conlleva el peso de la adopción legal. «Lo sé, madre», respondió la princesa Lyra, secándose los ojos pero sin soltarla. «Aguanta, David». La maestra lo explicó cuando le pregunté sobre las estructuras familiares humanas. «Sé que es serio y para siempre y significa que somos responsables el uno del otro». La reina Sarafina miró a David con una expresión que mezclaba asombro, gratitud y algo que podría haber sido esperanza. «Embajadora Caín», dijo. «Formalmente, mi hija acaba de hacer una declaración pública que, según la ley de Lur-Letian, constituye una adopción. Solicitud. La elección de cómo responder recae completamente en ti». David miró alrededor de la sala del trono,
viendo cientos de rostros mirando expectantes, entendiendo que su decisión sería: conviértete en parte de la historia diplomática galáctica. Pero cuando volvió a mirar a la princesa Lyra, a su rostro lleno de lágrimas y ojos esperanzados, la elección se hizo clara. Su Alteza, dijo, dirigiéndose a Princesa Lyra con el mismo tono serio que usaría para cualquier declaración diplomática importante. Si me quieres ser tu papá y si tu madre está de acuerdo, entonces sería un honor aceptar esa responsabilidad. La sonrisa de la princesa Lyra podría haber alimentado todo el palacio de cristal. Madre. La reina Sarapina estuvo callada durante un largo momento, sopesando claramente consideraciones que iban mucho más allá de los sentimientos personales. Como un reinado monarca, tuvo que considerar las implicaciones políticas de que su hija reclamara a un humano como familia. Pero como un madre, pudo ver el amor genuino y el cuidado que se había desarrollado entre David y Lyra. Embajador Caín, ella dijo, finalmente, has demostrado ser sabio, amable y genuinamente preocupado por el bienestar de mi hija. Si está dispuesto a aceptar las responsabilidades de los lazos familiares de Lur Letian, me sentiría honrado de darle la bienvenida. En nuestra casa. El trono de la sala estalló en murmullos de asombro como los dignatarios reunidos procesaron lo que acababan de presenciar. Pero David era solo consciente de la princesa Lyra lanzando sus brazos alrededor de su cuello. Y la reina Sarapina la sonrisa mientras observaba a su hija evidente alegría. ¿Esto significa que usted va a quedarse? La princesa Lyra le preguntó, tirando hacia atrás para mirar a la cara de David. ¿Significa esto que no tendrás que volver a tu estrella? David miró a la reina Sarapina, quien asintió alentadora. Esto significa que voy a necesitar. Organice un puesto diplomático permanente aquí en Lurlet Prime. Ser tu papá va a ser un trabajo de tiempo completo. A medida que la ceremonia formal se reanudó a su alrededor, el canciller Beltar adaptó hábilmente los procedimientos para incluir esto. Un desarrollo inesperado, David se dio cuenta de que su vida acababa de dar un giro que nunca podría haber anticipado. Había llegado a Lurlet Prime como diplomático de carrera, buscando establecer relaciones formales entre civilizaciones. Se iba como algo sin precedentes. Un padre humano para una princesa alienígena y un hombre que había encontrado familia en las circunstancias más inverosímiles. La embajadora Caín, reina Sarapina, dijo. En silencio, mientras las celebraciones continuaban a su alrededor, debo mencionar que se consideran los lazos familiares de Lyrian sagrado y permanente. ¿Estás seguro de que estás preparado para ese nivel de compromiso? David miró a la princesa Lyra, que estaba mostrando su escultura de tierra de cristal a los asombrados diplomáticos humanos. Claramente orgullosa de presentar a su nuevo padre a su creación. Su Majestad, respondió, he pasado toda mi carrera construyendo puentes entre mundos diferentes. Pero creo que el puente más importante que he construido es él. Entre mi corazón y tus hijas. La expresión de la reina Sarapina se suavizó con lo que pareció un profundo alivio. Entonces bienvenido a nuestra familia, David Caín. Tengo la sensación de que este es el comienzo de algo extraordinario. A medida que la celebración continuaba hasta altas horas de la noche lírica, David se encontró a sí mismo rodeado de una nueva familia, nuevas responsabilidades y nuevas posibilidades que nunca se había atrevido a imaginar. Princesa Lyra permaneció a su lado durante las festividades, mirándolo ocasionalmente con el tipo de confianza y amor completos que le hicieron entender por qué las personas elegían ser padres. El tratado de paz entre la humanidad y el imperio lírico concluyó con éxito. Pero la verdadera victoria fue mucho más personal. Un solitario, un diplomático y una princesa aislada se habían encontrado a través de las vastas distancias entre especies y culturas, creando una familia que sirviera como símbolo viviente de lo que fue posible cuando diferentes pueblos eligieron abrir sus puertas. Corazones el uno al otro. Cuando la princesa Lyra finalmente se durmió durante las celebraciones nocturnas, acurrucada en los brazos de David con total satisfacción, se dio cuenta de que había descubierto algo más valioso que cualquier éxito diplomático. Había encontrado su propósito, su familia y su hogar entre las agujas de cristal de un mundo alienígena. Todo porque una niña pequeña había visto en él al padre que siempre había necesitado.